Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la sesión de hoy. Siguiendo la dinámica de los últimos días, vamos a ir, como recordaréis, practicando en dos pilares básicos que hablábamos que eran fundamentales para regular nuestro sistema nervioso autónomo, es decir, pasar de esta actividad desenfrenada que tenemos en la vida diaria, que nos lleva a una activación del sistema simpático, es decir, de fomentar el estrés crónico, ¿vale? Y todas las repercusiones que tienen con respecto a la forma de vivir, a la forma de relacionarnos y a nuestra salud. Entonces, lo que intentamos es pasar de esta situación de estrés crónico a un estado de mayor tranquilidad, de mayor quietud, de mayor atención, enfoque, que lo que hace es activar el sistema nervioso parasimpático, ¿no? Cuando el sistema nervioso parasimpático está activado, a través de esos pilares que comentamos el otro día y hoy vamos a repasar, lo que se produce es aumento en el crecimiento celular, la regeneración celular, el aprendizaje y la atención. Es decir, cuando nosotros estamos en modo simpático, es decir, en estado de alerta, de alarma o de peligro, lógicamente el cuerpo humano lo que hace es que suspende todos los procesos cognitivos de crecimiento, de desarrollo celular y de reparación, porque lo que está enfocado es en el peligro inminente, es lucha o huida. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, claro, lo que ha sucedido es que con el tiempo, este proceso de estrés agudo que tiene que ver con nuestra supervivencia y es positivo y hay que seguir manteniendo porque tenemos un peligro, tenemos que utilizar esta adrenalina, esa tensión y fuerza muscular, tenemos que utilizar el cortisol para poder salir corriendo o si viene un coche, tener un movimiento rápido y reflejo, tener fuerza, etcétera, etcétera. Pero lo que no sucede, lo que ha sucedido es que con el desarrollo de la mente generalmente subconsciente, que ya hablamos el otro día, ¿vale? El patrón real que sucede hoy en día es que a nivel mental, en nuestro subconsciente gobierna entre el 80 y el 90% de nuestras percepciones y de nuestras acciones. Entonces, con ese bagaje tan poco eficiente, estamos siempre en un estado de interpretación de que el mundo nos es desfavorable, de que hay peligro en todo, de que hay carencia, ¿vale? Entonces, inconscientemente hemos entrado en lo que se llama un estrés crónico de bajo grado, se llama en medicina, ¿no? Entonces, estamos continuamente secretando cortisol y adrenalina y estamos paralizando procesos cognitivos a nivel mental, a nivel cerebral, a nivel celular, que nos están produciendo problemas de salud y problemas a nivel de desarrollo de la mente y desarrollo emocional, de poca gestión emocional. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque muchas veces ya sabéis que las emociones como la ira o el miedo o, o la intranquilidad, la inseguridad, de forma sostenida o mantenida, al final eso nos afectan emocionalmente, nos afecta en la percepción de la vida. Y cuando nuestras percepciones y nuestras interpretaciones están de alguna forma deformadas de la realidad, pues lo que vivimos no nos beneficia, nos altera más que nos beneficia. Bueno, no sé si estáis de acuerdo que es un poco el planteamiento general. Entonces, dicho esto, lo primero que es, al darnos cuenta, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer para, en primer lugar, lo principal es regular nuestro sistema nervioso, ¿no? Intentar encontrar una manera de que nosotros podamos, de forma consciente y de forma activa, utilizar las herramientas que sean posibles para que podamos vivir el máximo de tiempo en un estado parasimpático de quietud, tranquilidad, ecuanimidad, poca reactividad, para que podamos aprender, conocer mejor las cosas, relacionarnos con una forma más adecuada, ser más generosos, que nuestras células se puedan reparar, que se puedan regenerar. Entonces, fijaros la importancia que tiene esto, ¿eh? Y por eso la importancia de que se divulgue todas estas situaciones y que evidentemente existen posibilidades de que seamos nosotros en parte nuestros propios cuidadores, ¿no? Yo digo, hemos de pasar de ser pacientes a ser participacientes, ¿no? Tenemos que ser participacientes en promover nuestra salud y cuando se ha producido
una lesión o un problema psicológico importante, o bueno, pues poner nosotros de nuestra parte todo lo posible para que el médico que nos va a tratar o el psicólogo que nos va a ayudar lo tenga más fácil y la recuperación sea más pronto y más eficiente. ¿Estáis de acuerdo? Bien. Esto es lo que hemos estado hablando estos días atrás y decíamos que los dos pilares básicos son la atención y la respiración, ¿vale? Como es lo que vamos a tratar y estamos tratando en este primer trimestre. Luego hay otros dos pilares que trataremos más adelante, que son, aunque también lo vamos a tratar que es la compasión, lo que es la afectividad y la presencia, lo que llamamos la quietud dinámica. ¿Cómo podemos vivir un estado de quietud dinámica? Bien, dentro de la atención, ¿de acuerdo? Hablábamos de atención al momento presente, mindfulness, hablábamos de la atención al cuerpo, ¿m? Y luego también una cosa muy importante, atención al cuerpo, no solo a la postura, ya recordáis el tema de que la postura es muy importante para el cerebro. Si nosotros estamos encorvados, el cerebro detecta que hay algún problema. Si nosotros estamos con el ceño apretado, o estamos serios, o estamos con contracción, el cerebro interpreta que pasa algo, no estoy bien. Sin embargo, si tenemos una postura abierta, estamos erguidos, hay una sonrisa en la cara, estamos distendidos, el cerebro interpreta, no hay peligro, estamos a salvo, estamos seguros, puedo entrar en un proceso de aprendizaje, de conocimiento, un proceso parasimpático, de reparación celular, todo funciona mejor, pero el cerebro capta todas esas señales. Eso a nivel de la postura, pero a nivel de la respiración, pues igual o más, o a nivel del latido cardíaco, es decir, que por ejemplo, si nosotros estamos respirando de forma rápida, corta, entonces hay una hiperventilación, hay una alteración del latido del corazón, se altera la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la variabilidad, en fin, hay una serie de procesos que se producen cuando nosotros estamos hiperactivados, ¿vale? Entonces, es muy importante prestar atención al cuerpo y cuando detectemos cualquier cosa de esta que se suele generar porque hay alguna emoción o algún peligro, entonces nos damos cuenta, nos separamos un poco y decimos, a ver, ¿qué está pasando? Que de momento me voy a tranquilizar. ¿Cómo se hace? Pues con la atención, con la respiración y de repente luego puedo cognitivamente entrar en el proceso que me ha alterado o lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo más importante. Por tanto, atención al cuerpo es un entrenamiento vital, que es la base además de la concentración en la meditación, y luego atención a la mente. Y hoy vamos a hacer algo combinado de esto. En este primer trimestre vamos a ver atención a la mente, pero no tanto atención a los contenidos de la mente, que lo haremos en el segundo trimestre, que es eso de los pensamientos, las emociones, sino lo que me interesa comprender es algo muy importante que se llama ecuanimidad. ¿Qué es eso de ecuanimidad? Bien, cuando nosotros llevamos la atención al cuerpo, nos damos cuenta de que estamos más o menos alterados, ¿vale? Entonces, eso es lo que se llama la inteligencia somática. Vemos que el cuerpo está reflejando un estado mental o emocional determinado. Bien. Pero también nos tenemos que empezar a aprender a ver cómo reacciona la mente. Es decir, no tanto lo que genera la mente, sino si la mente ante cualquier estímulo responde o reacciona. ¿Por qué? Porque cuando reacciona de manera inmediata, ¿qué es lo que está haciendo la mente? Está sacando del patrón subconsciente de la experiencia antigua la reacción, o sea, la respuesta, y de repente, ¡pum!, surge. Generalmente, eso se llama en psicología la generalización. Entonces, tú generalizas la reacción o la respuesta por la experiencia propia. Que eso está bien algunas veces en cosas mecánicas o prácticas para ahorro de energía, pero en la relación personal, en la relación con uno mismo, en el tema afectivo, no, porque no hay ninguna creatividad, no hay ninguna conciencia en la relación. Es funcionar con lo que se llama el piloto automático. Entonces, el piloto automático está bien para ciertas cosas, pero no está bien para disfrutar de la vida, para ser personas creativas, ser personas afectuosas, o, en fin, dentro del contexto de lo que es realmente el ser humano, pues funcionar con el piloto automático es muy pobre. Es una vida muy pobre, muy limitada. ¿De acuerdo? Entonces, un poco eso es lo que queremos saber. Entonces, ¿qué sería la ecuanimidad? La ecuanimidad sería la capacidad que tiene el ser humano
de generar un espacio entre el estímulo y la respuesta. ¿Vale? Generalmente, nosotros cuando actuamos de manera automática, con piloto automático, decimos que reaccionamos. Sin embargo, cuando lo hacemos de manera consciente, decimos que damos respuesta. O sea, responder y reaccionar, ¿vale? Generalmente, aunque son términos muy análogos, hacen ver que la respuesta es algo consciente y la reacción es algo reflejo automático. ¿Vale? Cuando se ha generado una respuesta es que la mente ha podido parar y ha sacado energía o espacio para que el piloto automático no actúe. Si el piloto automático es lo correcto, la mente se da cuenta y dice, bueno, pues esta generación que hago es la adecuada, pero a lo mejor no. O sea, tienes la capacidad de ¿qué? De elegir. Cuando funciona el subconsciente, tú no eliges. El subconsciente, en la experiencia antigua, el piloto automático elige por ti. O sea, no hay ninguna libertad, no hay ninguna creatividad. ¿Eso para qué sirve? Pues estamos repitiendo siempre lo mismo, por eso siempre tenemos los mismos problemas, porque repetimos los mismos patrones. Y es verdad que esto no es fácil, y es verdad que el 80% de nuestra mente está automatizada por patrones condicionados, que la mente subconsciente es muy poderosa, pero eso no quiere decir que se pueda revertir, porque igual que se generan los patrones condicionados, se puede reescribir. Y una de las cosas que se hace en psicología es reescribir, reprogramar la mente, se llama. Y pasar de los patrones condicionados a los patrones conscientes. Y eso lo hacemos a través de la meditación. Se puede hacer a través de la meditación y otros procesos cognitivos, pero la meditación es uno de esos. ¿De acuerdo? Entonces, prácticas anteriores, cuando estamos haciendo el proceso de atención al cuerpo, acordaos la propiocepción, yo os invitaba a llegar a un estado, a lo que llamamos la experiencia natural del cuerpo. ¿Os acordáis cuando hablamos de esto? Y luego vamos entrando en la respiración, en el latido del corazón, ¿vale? Entonces vamos consiguiendo que a través de esa activación parasimpática la mente, el cuerpo y la respiración se unifiquen. Es como un campo unificado, que al fin y al cabo todo es energía. Ahí estábamos. ¿Os acordáis? Bien. Una vez que estamos ahí, en esa unificación, en ese estado más o menos de equilibrio, de armonía, llamamos alineamiento, homeostasis, como queráis, tenemos como dos enfoques, ¿vale? Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer dos enfoques hoy en la práctica. Vamos a llegar ahí de una manera y de otra, y en una de las prácticas, ¿vale? Voy a intentar acompañaros o invitaros a experimentar una quietud muy profunda, o sea, un estado de relajación y de quietud muy profunda. Vamos a utilizar la respiración, pero vamos a utilizar también los mantras, vamos a utilizar los sonidos. La vibración activa también el sistema nervioso vegetativo, ¿no? Por eso el canto, los mantras antiguos, las oraciones, muchas veces tranquilizaban a la gente. ¿Por qué? Porque la vibración activa el nervio vago, que es el que estimula el parasimpático. Pero aparte, la vibración tiene dos factores neurofisiológicos muy importantes. Uno, que ya lo he comentado algunas otras veces, que cuando emitimos un sonido, como la red motora que produce la emisión de sonidos es la misma que la que produce el pensamiento, cuando uno está funcionando inhibe la otra. ¿Entendemos eso? ¿Me explico? Es decir, entonces si estamos emitiendo un sonido, es muy difícil que a la vez estemos pensando, o por lo menos hiperpensando. ¿Vale? Y luego hay otro factor que los compañeros lo sabéis, que cuando se produce vibración y sobre todo respiración nasal y vibración y respiración nasal a la vez, se genera un aumento del óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas interno que es un neurotransmisor muy potente. Se produce en los vasos sanguíneos, en la nariz, en las fosas nasales y tiene un efecto muy beneficioso a nivel de generar calma, tranquilidad. Es un neurotransmisor muy potente. O sea que tanto por un lado como por otro, fijaros qué importante. La gente hacía cosas antes, hace miles de años con los mantras y no sabía lo que hacía. Y ahora, una vez que hemos empezado a investigar, ¿de qué razón tenían aquellos? ¿Vale? Entonces, vamos a utilizar, aquí hay mucha historia muy bonita. ¿A cuántos yogis hay aquí? ¿Cuántos yogis? Uno, dos, muchos yogis. Bueno, no, lo digo porque el mantra universal del yoga es el Om, ¿vale? Pues bueno,
nosotros yo tengo mucha amistad con Vicente Simón, ya sabéis, pero tenemos otro íntimo amigo que es Santiago Segovia, que es catedrático de psicobiología de la Universidad de Madrid, compañero de Vicente. Y cuando hacíamos su curso, él utilizaba el sonido A, el mantra del sonido A, ¿vale? Que además es muy utilizado también en el Tíbet. Bien, pues resulta que cuando estuvimos en la India la última vez, el guía era una persona o sea, muy adentrada y muy experta en todo el tema del yoga y la meditación, y él nos dijo que ellos cantaban el Om de forma diferente. Y yo digo, Pavan, ¿cómo lo cantáis? Pues mira, nosotros lo dividimos en tres partes. Y entonces, fijaros, qué cosa. Decía, primero, sintiendo el mantra en la parte inferior, decimos, cuando llegamos cerca del corazón, decimos, Om. Y cuando llegamos arriba decimos, vale, ma. Bueno, pues resulta de que todo eso está conectado. O sea, A es el alfa, el principio, la génesis, el arraigamiento, el Om es el sentido universal, alfa y omega, ¿vale? El final de lo que es el cuerpo físico. Fijaros que los cuatro chakras inferiores requieren, o sea, hablan de la materialidad del cuerpo humano, y a partir del cuarto chakra ya entramos en los chakras superiores, que son los energéticos, y entonces llegamos al Ma. El Ma es el vacío, la vacuidad. De hecho, en la técnica del Zen hablan yo lo estaba escuchando, el Ma es el espacio. O sea, ma es permitir espacio entre dos respiraciones. Ma es permitir espacio entre dos pensamientos. Ma explica cómo todo al final termina en la infinita vacuidad del espacio. Fijaros qué bonito, ¿no? Qué bonito es esa forma. Entonces, cada uno que lo haga como quiera, pero podéis practicar o con el sonido A solo, podéis hacer el OM, el que esté, pero si queréis hacer esta práctica de continuado, podéis incluso hacer las tres fases. Y seguís sintiéndolo, si queréis trabajar con los mantras de los chakras, podéis cantar y este ma es la vacuna. ¿Vale? Bueno, el mantra es muy potente para entrar luego del sonido, el sonido, y luego está el silencio y luego el espacio. Sabéis cómo funciona. Interesante, ¿verdad? Bueno, pues ya me callo, vamos a empezar. Entonces, esta es la práctica primero, ¿vale? Vamos a acceder al estado natural de la mente, que es serenidad, relajación profunda, ecuanimidad y lucidez. Y luego os cuento la siguiente práctica, ¿vale? Vamos allá.